bueno, pues aunque pueda parecer que una charla sobre la Cuaresma pues llegue demasiado tarde, pero no es así, ¿no? Porque, bueno, como dice San Agustín, el simbolismo de esos 40 días es los 40 días, ¿no? La vida completa del hombre, ¿no? Es el simbolismo de los 40 días de Cuaresma, ¿no? Y aparte, pues bueno, si Dios quiere, nos da años y salud, que seguro que sí, pues tendremos muchísimas Cuaresmas más, ¿no? En las que vivir y ofrecérsela al Señor y a Dios, ¿no? Por lo tanto, bueno, un poco el guión pedagógico que sigo para esta conferencia, pues es primero hablar pues de los orígenes históricos de la Cuaresma y la Semana Santa, cómo se fue su conformación en los primeros siglos de andadura de la Iglesia, y después de pues, toda esa riqueza simbólica que tiene, ¿no? Tanto la Cuaresma como la Semana Santa, ¿no? Haciendo una pequeña introducción sobre la importancia que tenemos los hombres de los símbolos, ¿no? Porque con los símbolos pues somos capaces de percibir realidades invisibles y sobrenaturales, ¿no? Entonces, en cuanto a los orígenes de la Cuaresma, pues yo en todos mis estudios de investigación teológica que hago, pues sigo lo que manda la Santa Sede en su decreto sobre los estudios teológicos, ¿no? Que es un documento que sacó el cardenal Joseph Ratzinger cuando era prefecto pues, de la doctrina de la fe. Y el modus operandi para hacer esa investigación teológica es primero la Sagrada Escritura, después la teología, la tradición, los santos padres de la Iglesia, ¿no? Es decir, los albores del cristianismo, y después todo eso pues la confirmación por el magisterio de la Iglesia, ¿no? Como para tener en ese discurrir pues tenemos la seguridad al menos, ¿no? De hacer una investigación teológica seria y por lo tanto pues hallar la verdad. O sea que eso es lo único que nos interesa, ¿no? En esa investigación, en ese método que pide la Santa Sede, que son las investigaciones de estudios teológicos. En primer lugar, la Sagrada Escritura, en cuanto a la Cuaresma, ¿dónde encontramos vestigios, ¿no? de datos de 40 días, ¿no? Que es lo que tal y como está ahora mismo reglada en la liturgia cuaresma? Pues el primer vestigio lo encontramos en el Antiguo Testamento, dentro de los libros del Pentateuco. Pentateuco pues, significa 5 en latín, y en griego, y significa pues esos 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Concretamente el libro del Deuteronomio y el libro del Éxodo. Nos cuenta cómo Moisés, en ese discurrir de 40 años hacia la tierra prometida que emana leche y miel, que son símbolos de tierra donde hay abundancia, pues estuvo 40 días en el monte Sinai. En esos 40 días, pues Dios le dio a Moisés algo muy importante, que fueron las tablas de la ley. En esas tablas de la ley, utilizando pues la teología del doctor angélico Santo Tomás de Aquino, pues hay una perfecta conexión entre la ley natural y la ley sobrenatural. Entre otras cosas porque el autor es el mismo, que es Dios, ¿no? Dios, a la hora de crear el cosmos, el universo, la naturaleza, las leyes físicas y biológicas, pues eso ya es revelación de las cosas naturales, ¿no? Con esa revelación sobrenatural del decálogo, de los 10 mandamientos, pues hay una conexión perfecta entre las leyes naturales y la ley sobrenatural de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, Dios, en ese momento concreto de la historia de la salvación, de la historia real, pues le da al pueblo de Israel una hoja de ruta concreta para discernir bien entre el camino del bien y el camino del mal, para conocer perfectamente los dos caminos. Y como dice el Señor en el libro del Deuteronomio, te pongo ante ti el fuego y el agua. El fuego quema, te hace daño, sería el camino del mal, y el agua es frescor, es armonía, es vida, ¿no? También necesaria para el crecimiento de las plantas, de los animales, etcétera, ¿no? Entonces, en ese camino
hacia la tierra prometida, esos 40 días que estuvo Moisés en el monte Sinaí y le entregó las tablas de la ley. El pueblo de Dios pues exulta de gozo, ¿no? Después de caer en el pecado terrible de idolatría, del becerro de oro y tal, dice, qué grande es nuestro Dios, ¿no? Que nos ha dado unos mandamientos tan sabios, ¿no? Después vemos cómo a lo largo de la historia de la salvación, pues muchas veces el pueblo de Israel se apartó de los mandamientos de la alianza y pues vemos esa dinámica, ¿no? de pecado, castigo, arrepentimiento, salvación, ¿no? Y esa dinámica pues se va repitiendo continuamente, no solamente en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la historia de la Iglesia y nuestra historia personal, ¿no? El segundo vestigio escriturístico que tenemos sobre el dato de 40 días, pues nos tenemos que remontar hasta el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 18, como Elías emprende un camino de 40 días con sus 40 noches. En el lenguaje hebraico es muy importante ese dato que puede pasar para nuestra lengua castellana desapercibido, ¿no? De los 40 días con sus 40 noches. También aparece en la estancia de Moisés en el monte Sinaí. Eso significa que es un día completo, con sus 40 días y sus 40 noches. Es decir, que Moisés no estaba durante el día en la montaña y después bajaba a comer y a dormir al poblado, ¿no? Sino que estuvo todo el tiempo en la montaña, ¿no? Del mismo modo, Elías estuvo esos 40 días con sus 40 noches andando sin parar hacia el monte, creo que es el monte Oreb, el lugar en el que se encuentra el profeta con Dios. Y eso es un dato importante porque esos 40 días, tanto en el caso de Moisés como en el caso de Elías, es una jornada de encuentro con Dios. Eso es muy importante. En el caso de Moisés, 40 días de encontrarse con Dios para entregarle las tablas de la ley, y 40 días de Elías para encontrarse con Dios y darle una misión salvífica, redentora para el pueblo de Israel. Esos son los datos escriturísticos que encontramos en el Antiguo Testamento. Después, si pasamos al Nuevo Testamento, pues los 3 evangelios sinópticos significa que son parecidos, iguales, ¿no? Es decir, el Evangelio de San Mateo, San Marcos y San Lucas, pues nos habla cómo Jesucristo estuvo 40 días en el desierto. 40 días con sus 40 noches, nos dicen los santos evangelios. Es decir, estuvo la totalidad de la jornada en el desierto. ¿Qué simbolismo tiene esos 40 días de Jesucristo en el desierto? Bueno, pues el Señor estaba recién ungido. Hay 3 tipos diferentes de bautismo que encontramos en las Sagradas Escrituras. El primer tipo de bautismo es el bautismo que impartía San Juan Bautista, que era un bautismo de conversión. Es decir, para que las personas ya estuvieran predispuestas a recibir al Mesías Jesucristo. El segundo tipo de bautismo que encontramos es el de Jesucristo. Jesucristo, lógicamente, no necesita ni convertirse ni que se le perdonen pecados, porque Él es Dios. Entonces el bautismo de Jesucristo es un bautismo de unción. Cuando San Juan Bautista bautizaba con bautismo de conversión a la gente, no descendía el Espíritu Santo ni en forma de paloma, ni de fuego, ni nada. Solamente con Jesucristo, porque recuerda a las unciones del Antiguo Testamento con el cual los profetas, los sacerdotes y los reyes comenzaban su ministerio público, ¿no? Entonces el bautismo de Jesucristo es un bautismo de unción, ungido por el Espíritu Santo. Que eso no significa que Jesucristo no poseyera ya el Espíritu Santo. En esa teología trinitaria se estudia cómo hay una unión, una conexión perfecta y eterna entre las 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sino eso significa simplemente pues esa unción. Y el tercer tipo de bautismo que encontramos en el Nuevo Testamento es el bautismo post-Pentecostés. Es decir, que ese es el bautismo que a día de hoy pues comienza, ¿no? Con uno a ser cristiano, que es un bautismo donde, citando a la teología paulina de San Pablo, nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo y se nos perdona el pecado original, en el caso de bautismo de infantes, es decir, de los bebés hasta los 7 años,
y también se borrarían los pecados personales en el caso del bautismo de adulto. Esos son los 3 tipos de bautismo que encontramos. Volviendo al bautismo de Jesucristo, pues el bautismo de Jesucristo es de unción, y Jesucristo recién ungido no empieza ya directamente la vida pública, sino podemos decir que se va como de ejercicio espiritual al desierto. Y en el desierto Jesucristo vence a Satanás en todas las mismas tentaciones que el pueblo de Israel había caído durante esos 40 años de desierto, ¿no? Los evangelistas solamente nos cuentan 3 tentaciones, pero también nos dejan entrever cómo hubo muchísimas tentaciones más, ¿no? Creo que el evangelista San Mateo nos dice, ¿no?, cuando ya la última tentación, la tercera, pues el demonio se retiró hasta otra ocasión, ¿no? Es decir, que Jesucristo en esos 40 días de desierto podemos decir que el demonio lo tentó con todos los pecados mortales y veniales habidos, y por haber no, porque el pecado ya estaba inventado de Adán y Eva, ¿no? O sea, no se inventó ningún pecado, ni nosotros no vamos a inventar ningún pecado nuevo, ¿no? Entonces Jesucristo supera en esos 40 días de desierto a Satanás y todas las tentaciones en las que cayó el pueblo de Israel, no solamente en esos 40 años de desierto, sino en toda la historia de la salvación. Después, ¿cómo pasa toda esa tradición escriturística a la vida de la Iglesia? Bueno, pues los primeros pasos los encontramos en los arbores del cristianismo. Concretamente, pues acudimos a la tradición apostólica, que tenemos documentos en el siglo III, cuando se exige a los candidatos al bautismo que ayunen el viernes y el transcurso de la noche del sábado en vez. Se refiere al viernes y el sábado previos a la Semana Santa. Y está destacado ya también por esos 40 días de Jesucristo en el desierto, que estuvo, como nos dicen los evangelios, pues en ayunas, sin comer ni beber nada, ¿no? Por eso uno de los puntos importantes de la Cuaresma es el ayuno, ¿no? En el siglo III la Iglesia de Alejandría vivía una semana de ayuno previo a las fiestas pascuales. Es decir, todavía en el siglo III no tenemos una configuración de 40 días de preparación al misterio pascual. Después pasamos al siglo IV. En el siglo IV, en esta época, aparece ya consolidado en casi todas las iglesias la institución de los 40 días de Cuaresma. Es decir, ya muy pronto, en una edad post-apostólica, pues ya encontramos cómo se instaura de forma muy rápida pues esos 40 días de preparación para la Pascua. Y es muy interesante porque en este siglo IV tenemos ya vestigios, lo que se conserva actualmente en la liturgia tradicional de la Iglesia, ¿no?, que es la Septuaginta. Es decir, como hay, antes de que empiece la Cuaresma con el miércoles de ceniza, hay 3 domingos previos donde ya hay una predisposición para entrar bien en Cuaresma, ¿no? Eso lo encontramos ya en el siglo IV, no como Septuaginta, sino como Sextuaginta. Es decir, Septuaginta significa 70 días antes de la Pascua, de resurrección, ¿no?, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En el caso de la Sextuagésima, significa 60 días antes. Eso es lo que ya encontramos en el siglo IV. Ya una preparación de 60 días antes de la Pascua de Resurrección. Y en este periodo cuaresmal, de 6 semanas de duración, nació probablemente vinculada a la práctica penitencial, donde los penitentes comenzaban su preparación más intensa, el 6º domingo antes de la Pascua, y vivían un ayuno prolongado hasta el día de la reconciliación que hacía durante la asamblea eucarística del Jueves Santo. Es decir, el Jueves Santo como fin de la Cuaresma. Después, ¿cómo se vivía en ese siglo IV la Santa Misa en la Cuaresma, ¿no?, como tiempo especial de austeridad? Pues durante el primer estadio de organización cuaresmal se celebraban tan solo reuniones eucarísticas dominicales, es decir, solo había misa los domingos. Y si bien en 3 semanas existían asambleas no eucarísticas los miércoles y los viernes. Después, a finales del siglo VI,
pues las reuniones de lunes, miércoles y viernes se celebraba ya la Eucaristía, y más tarde se añadieron nuevas asambleas eucarísticas los martes y sábados. Y por último, el proceso se cerró bajo el pontificado de Gregorio II, hacia el año, su pontificado duró desde el 715 a 731, con la asignación de un formulario eucarístico para los jueves de Cuaresma. Entonces, al final pues se culmina, ¿no?, en ese siglo VI con pues haciendo una formulación, ¿no?, para que las particularidades de los territorios de cada iglesia pues no, cada uno no viviera la Cuaresma de modo diferente, ¿no?, sino que hubiera una unidad en toda la iglesia. Unidad litúrgica que llega a la iglesia pues fundamentalmente con el misal de San Pío V, donde ya por lo que quiere es unificar toda la liturgia de la iglesia, ¿no? Pero hasta el Concilio de Trento pues se conservaban muchas particularidades. Después, entrando ya propiamente en lo que sería el comienzo de la Cuaresma, ¿no?, existe pues ese signo tan curioso de la ceniza. El misal tradicional lo explica muy bien, este asunto de la ceniza, justamente pues antes de la celebración de la misa, ¿no?, de la imposición de la ceniza. Dice así: en la antigua ley, las cenizas generalmente eran una expresión simbólica de pena, luto y arrepentimiento, y en las primitivas iglesias el uso de la ceniza tenía un significado parecido, y con el uso de un manto rústico formaban parte las penitencias públicas. La bendición de las cenizas es uno de los grandes ritos litúrgicos del año. Y ya pues explica un poco la organización y tal. Está muy bien esta aplicación porque cumple esa estructura, ¿no?, del método teológico partiendo de la Sagrada Escritura, ¿no? Encontramos cómo la ceniza ha sido una práctica muy tradicional en el Antiguo Testamento, ¿no? Como ante la predicación de Jonás a la ciudad de Nínive, que Dios pues dice que va a castigar porque se han entregado a pecados gravísimos, pues lo que hacen los ciudadanos de Nínive, comenzando por el rey, es despojarse de sus ropas ordinarias, en el caso del rey de sus ropas reales, se viste de saco y se cubre de ceniza. Encontramos ese primer testimonio en el Antiguo Testamento. Después vemos también cómo el santo Job, en el libro de Job, al recibir todas esas malas noticias, ¿no?, pues lo que hace penitencia, se desnuda, se rapa la cabeza y se sienta sobre el polvo, ¿no? Y también como el rey David pues hace penitencia, ¿no?, utilizando la ceniza. La ceniza, pues el significado que tiene lo encontramos en la fórmula que la Iglesia le dice a cada fiel, ¿no?, en la frente o en la cabeza. Memento homo, quia pulvis es, et ad pulverem reverteris. Es decir, recuerda, hombre, que polvo eres y al polvo volverás. Es un hachazo impresionante a nuestra soberbia, ¿no?, que nos creemos tan fuertes, tan poderosos, tan tal, y lo que viene la Cuaresma a recordarnos es: eres un puñado de lodo soberbio, ¿no?, como diría San Bernardo. Después, en esa configuración histórica, todavía, pues encontramos ese significado que da la Iglesia, ¿no?, de la Cuaresma como un tiempo especialmente de ascesis, ¿no? La ascesis en la Iglesia pues muy influida por los monasterios y sobre todo por los padres del desierto como San Antonio Abad, y bueno, pues fundamentar un poco esa práctica en las Sagradas Escrituras, ¿no?, los 40 días de desierto del Señor, los 40 años de camino hacia la tierra prometida del pueblo de Israel, también pues Elías, como he comentado antes, pues etcétera, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la Cuaresma? Pues un doble objetivo. Primero, la iniciación de los candidatos al bautismo en el día de Pascua, donde se bautizarán, y también la reconciliación de los penitentes. Es decir, esa es una práctica antigua que se conserva muy poco, pero que se conserva. ¿Cómo lo vivía la Iglesia primitiva, ¿no?, de los primeros siglos? Pues los que se han convertido a la fe cristiana fruto de una predicación, de
bien podría ser de los apóstoles o de algunos padres de la Iglesia o como fuese, pues en esos 40 días de Cuaresma tenían que hacer penitencia, tenía que hacer la penitencia, es decir, para que su cuerpo se predisponiera lo mejor posible a recibir la gracia del bautismo, ¿no? Y otra segunda función, la Cuaresma, en la Iglesia antigua, es la reconciliación de los penitentes, es decir, aquellos bautizados que han caído en pecados mortales graves, ¿no? Y que por lo tanto pues ellos mismos se han excomulgado de la Iglesia, están fuera de la Iglesia por su propia voluntad pecaminosa. Pues en ese tiempo de Cuaresma era un tiempo también de mortificación, de penitencia, de ascesis, etcétera. Y después, llegada pues la Pascua de Resurrección, tenían que confesar los pecados públicamente a la asamblea litúrgica presidida por el obispo, y el obispo pues le daba la absolución de los pecados. Normalmente en la antigüedad cristiana pues la gente recibía el sacramento de la penitencia pues una vez en la vida. Nosotros en ese sentido pues somos mucho más afortunados de poderlo repetir cada vez que estemos arrepentidos y en pecado mortal o en pecado venial, para ir creciendo en la vida de la gracia. Y para finalizar esta primera parte, puedo decir eso, que la Cuaresma finaliza con el Jueves Santo, que es donde se consagran los santos crismas, el crisma, es decir, la unción de los enfermos, el óleo de los catecúmenos, que es el óleo con el que se hace el exorcismo antes de recibirlos en el sacramento del bautismo, y el santo crisma, que se utiliza el santo crisma para consagrar altares, para consagrar iglesias y para consagrar personas, es decir, en ese caso sería pues la ordenación de presbítero, donde se unge todas las manos con el santo crisma, que tiene una presencia del Espíritu Santo, y también para la ordenación episcopal, ¿no? Con la unción en la frente. Y la unción de los enfermos, pues eso, para ungir a los enfermos que están o bien cercanos a la muerte, o cualquier persona, ¿no? Que tenga alguna enfermedad crónica o se va a tener una intervención quirúrgica de cierta gravedad, ¿no? Después, orígenes de la Semana Santa, orígenes escriturísticos. Pues tenemos que remontarnos de nuevo al Antiguo Testamento, y el mismo Jesucristo, en la predicación de su vida pública, pues habla de ese hecho, ¿no? Y es como Jonás estuvo en el vientre del cetáceo, es decir, del pescado, pues 3 días, ¿no? O sea, la Semana Santa, nosotros llamamos Semana Santa popularmente, ¿no? Incluso en el actual misal pues así viene, ¿no? El inicio de la Semana Santa, pues como a partir del Domingo de Ramos, ¿no? Pero la Semana Santa estrictamente sería, aunque no de forma totalmente correcta, el Tríduo Pascual, los 3 días: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, que culmina con la Vigilia Pascual, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ese significado de los 3 días. Los 3 días que Jonás estuvo en el vientre del pez. De eso habla Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 40. Y después, ese es el único vestigio que tenemos prácticamente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, pues tenemos dos que tienen varias citas bíblicas, ¿no? Pero son 2 hechos. Primero, en el Evangelio de San Juan, en ese capítulo 2, pues el Señor, aludiendo al templo de su cuerpo, no al templo de Jerusalén que se encontraba allí, dijo: destruir este templo y en 3 días lo reconstruiré. Él se refería al templo de su cuerpo. Los fariseos, los sacerdotes del templo de Jerusalén, pensaba que se refería al templo de Jerusalén, al templo del Antiguo Testamento, ¿no? Que lógicamente con el evento de Jesucristo, pues ya el antiguo rito del templo de Jerusalén ya no tenía sentido, ¿no? Esas palabras de Jesucristo en el Evangelio de San Juan a la mujer pecadora de Samaria, ¿no? Llegará un momento en el que no le daréis culto a Dios ni en este templo ni en Jerusalén, porque le daréis culto a Dios en espíritu y en verdad. Por eso en el año 70 pues es destruido providencialmente
pues el templo de Jerusalén, porque ya pues no servía para nada, ya el Mesías había venido, la redención se había consumado. El segundo vestigio escriturístico sobre el tríodo pascual lo encontramos en las alusiones que Jesucristo hace, en los anuncios que Jesucristo hace sobre la pasión, sobre cómo el Hijo del Hombre pues tiene que ser entregado a los sumos sacerdotes, sufrir y morir en la cruz, y al tercer día resucitar de entre los muertos. Entonces así es como se configura escriturísticamente el tríodo pascual: el Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. San Agustín de Hipona, padre de la Iglesia, pues lo define así esos días, ¿no? El sagrado tríodo de Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Una síntesis pequeñísima de lo que es el tríodo pascual. El sagrado tríodo de Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Son días pues muy especiales para la fe cristiana, porque es donde se consuma la salvación. Es donde Jesucristo nos salva. Jesucristo no nos salvó ni en la encarnación, ni con su vida pública, ni haciendo milagros, ni siquiera nos salvó en la resurrección. Jesucristo nos salva, pasión y muerte. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, no nos hubiera salvado, aunque hubiera hecho pues lo que fuera. Jesucristo nos salva con su crucifixión y muerte en la cruz. Por eso la Santa Misa es la actualización del sacrificio de Jesucristo. Y todos los demás misterios de la vida de Cristo, encarnación, vida pública, milagros, por supuesto, la resurrección importantísima, pues son flechas de oro que señalan al momento donde Dios manifestó su amor y su redención en nosotros, que es la pasión y muerte en cruz. Sagrado tríodo de Cristo crucificado, sepultado y resucitado. San Agustín de Hipona. En el siglo IV, la liturgia de Jerusalén, cuyo pues cabeza apostólica fundadora pues fue Santiago, la liturgia de Jerusalén jugó un papel decisivo en la organización de la celebración del tríodo pascual, donde en los capítulos 35-36 del diario del viaje de Egerio, en el año 380, describen minuciosamente todas las celebraciones que tenían lugar durante los 3 días de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Donde incluso había pues una, como estaban en Jerusalén, los cristianos hacían en ese tríodo pascual pues una peregrinación sobre los lugares sagrados, ¿no? Oye, ¿dónde fue la última cena, el cenáculo, ¿no? En el Jueves Santo, después el Vía Crucis, ¿no? El camino de la cruz, los lugares de la pasión de Cristo, por supuesto de la crucifixión en el monte Calvario, y después pues el día de la sepultura, o sea, donde Jesucristo lo sepultaron y donde salió triunfante, ¿no? Como resucitado y vivo. También encontramos ya en el siglo V como a poco la liturgia occidentales imitan las celebraciones de la liturgia de Jerusalén como referencia litúrgica. Y es donde ya en el siglo V pues se introduce la adoración de la Santa Cruz, el Viernes Santo, la lectura completa de la Pasión en los diferentes días de Semana Santa, el lavatorio de los pies en la celebración del Jueves Santo, donde también aparece en la liturgia de Jerusalén, incluso por las procesiones de Ramos, el Domingo de Ramos, y todo eso pues va siendo imitado por la Iglesia universal, donde pues digamos se queda más afianzado todos esos signos litúrgicos en la Edad Media, donde se introduce una serie de ritos muy importantes, como por ejemplo la bendición del cirio pascual, la bendición del fuego previo al cirio pascual, la intronización de la cruz en la iglesia con mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado la salvación del mundo, la solemne traslación de la reserva eucarística después de la misa in cena domini del Jueves Santo, el despojo de los altares después también de la misa del Jueves Santo. Todos esos símbolos ya lo encontramos de forma seminal en la liturgia de Jerusalén en el siglo IV y V, pero sobre todo se quedan ya totalmente afianzados en la Edad Media. Después en el siglo XV pues podríamos decir que está pues totalmente ya bien
a nivel tradicional litúrgico pues en casi toda la Iglesia universal, ¿no? Después, en esa historia de la liturgia, tenemos que señalar un acontecimiento reciente de Pío XII. En 1951 inicia pues la reforma de la Semana Santa, empezando por la vigilia pascual, y la primera media consistió en hacerla volver a su hora nocturna original. O sea, comienza la reforma litúrgica con Pío XII en 1951 del Tríodo Pascual, comenzando por la vigilia pascual, y sobre todo, pues, si quiere un poco, pues, la intención era, pues, equilibrar un poco la liturgia, ¿no? Sobre todo, que los símbolos estén al servicio de la liturgia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la vigilia pascual, que se haga en hora nocturna, ¿no? Es decir, a las 12 de la noche del Sábado Santo, que ya es domingo de resurrección, pues que se celebre en ese momento la vigilia pascual para pues significar mejor, ¿no?, el momento de la resurrección de Jesucristo. Y después, pues eso, la estructura del Tríodo Pascual pues se basa fundamentalmente en los relatos de los evangelios, sobre todo el Evangelio de San Juan. El Jueves Santo, día de la última cena, cuando se empieza a celebrar la última, o sea, la misa in cena Domini, es cuando termina oficialmente la Cuaresma. Normalmente, pues, debe de celebrarse al atardecer, hora en la que celebraría el Señor pues la última cena. El Viernes Santo, pues, es lógicamente, pues, los momentos de la pasión y muerte del Señor. El Sábado Santo, la sepultura, y ya pues a las 12 de la noche la resurrección, ¿no? Eso en cuanto a los orígenes y desarrollo histórico de la Semana Santa. Entrando en el tema de los signos y símbolos, pues hay que hacer una introducción necesaria de fenomenología de las religiones y de antropología filosófica para señalar que los signos y los símbolos son muy importantes para nuestra fe. Para nuestra fe y para incluso una cosa tan sencilla como puede ser las normas viales de tráfico, ¿no? Por ejemplo, una señal de tráfico es un símbolo que nos indica pues si es un ceder paso, o un stop, o si es obligatorio ir a la izquierda, a la derecha. Pero esos símbolos adquieren una fuerza especial en términos de fe. Si nos vamos, por ejemplo, para estudiar bien los símbolos tenemos que remontarnos al Homo habilis, al Homo erectus. Es decir, el Homo erectus es el primero que está erecto, es decir, que está en pie, ¿no? Entonces el hombre, al estar en pie, ya no solamente veía el suelo, o sea, una visión muy plana de la existencia, podríamos decir, ¿no?, sino que ya era capaz de contemplar el árbol, de contemplar la montaña y sobre todo de contemplar la bóveda celeste, como un lugar misterioso y que ponía en contacto con un ser sobrenatural, ¿no? Eso pues llega a su punto máximo con el Homo sapiens sapiens, ¿no?, donde ya hay pues encontramos en el hombre pues razón, libertad, conocimiento, y sobre todo encontramos una característica muy importante que no se puede obviar, y es el homo religiosus. Es decir, que el hombre tiene sentimientos religiosos. El Homo sapiens el primero que empieza a enterrar a sus muertos, es el primero que tiene una relación sagrada con el fuego, con el árbol, con la montaña como un lugar que me pone en conexión con la bóveda celeste. Todo eso adoctrinado con la doctrina católica, pues los símbolos son muy importantes, porque los símbolos evocan de forma material una realidad invisible, sobrenatural, ¿no? Por ejemplo, pues si yo entro en una iglesia y me encuentro, pues, imaginado en el altar mayor, un retablo, incrustado en el retablo una caja de plata muy repujada, donde está todo muy limpio, un corporal delante, una vela encendida, pues eso en cuanto a símbolos, sin catequizarlo, me está diciendo que ahí se guarda algo que es importante. Cuando yo eso
lo ilumino con la luz de la fe verdadera, con la fe católica, pues ese símbolo adquiere su significado real, ¿no? Y es que allí en el sagrario está Dios presente, con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad, como dice el Concilio Tridentino, ¿no? Y esa vela roja, que incluso el Código de Derecho Canónico actual manda que tiene que ser fuego real, no un fuego ficticio, eléctrico o de cualquier otra forma, pues me está señalando que hay presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar dentro del sagrario, ¿no? Un signo importantísimo. Si quitamos signos, incluso tenemos el riesgo, al tocar los signos, de poder modificar la fe, ¿no? Si ya, pues, bueno, pues ya no hace falta, ¿no?, que haya, imaginaos, ¿no?, pues una vela junto al sagrario, ¿no? Allí le ponemos un foco y ponemos allí un cartelito, aquí está el Señor Jesús sacramentado, ya está, ¿no? Pues eso va eso iría desgastando la fe en la presencia real, ¿no? O si dijéramos, bueno, pues eso de hacerles genuflexiones delante del sagrario, que es también un signo, ¿no?, al servicio de la verdad de la fe, de que allí está Dios, pues poco a poco, por perder el signo, se pierde la fe, porque el signo está al servicio de la verdad, al servicio de lo invisible, ¿no? Por eso a la hora de entrar en los signos litúrgicos es muy importante, ¿no?, y la Iglesia se ha cuidado en que esos signos pues se cuiden, porque lo importante no es el signo en sí, sino el significado que subyace bajo el signo, ¿no?, que me está hablando de verdades de fe muy importantes, me está hablando en liturgia, pues en la presencia de lo sagrado, ¿no?, y por lo tanto en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, en cuanto a los signos cuaresmales, ¿no?, en cuanto al signo de Cuaresma, como es mucho más rico, pues utilizaré el misal romano tradicional, ¿no?, en la edición de Juan 23. En el misal de Pablo VI, pues esos signos pasan casi al 100%, aunque hay algunas cosas que se pierden, que son importantes, o que al dejarse al libitum, pues la mayoría de sacerdotes no lo hacen, y por lo tanto el símbolo y el signo se ha perdido. Entonces, al perderse, pues ya hay un empobrecimiento grande de la liturgia, ¿no?, y se pierde pues muchos significados teológicos y cristianos importantes. En el caso de la liturgia tradicional, más rica en símbolos, ¿no?, la Cuaresma está preparada por la Septuaginta, es decir, por 3 domingos donde ya intenta introducirnos ya de forma pedagógica, la liturgia es muy pedagógica, si se entiende es un símbolo, en la austeridad cuaresmal, ¿no? Entonces nos va introduciendo poco a poco en esa austeridad. Nos dice la rúbrica de la Septuagesima, ¿no?, es decir, del tiempo en el que nos vamos preparando para la Cuaresma. En ese tiempo se omite, en primer lugar, un signo muy claro, es que ya los ornamentos no son de color ni verde ni blanco, en la liturgia del domingo. Es decir, deja de ser verde, ¿no?, porque en la liturgia tradicional no hay tiempo ordinario entre la Epifanía, entre el 6 de enero y el inicio de la Cuaresma, sino que se llama posepifanía. En esa posepifanía el color litúrgico es el verde. Cuando empieza la Septuagésima, esos 3 domingos preparatorios antes de la Cuaresma, el primer signo importante, impactante, es que los ornamentos son morados. Eso, el color morado nos indica que es un momento de austeridad y de penitencia. Cuando uno hace penitencia y mortificación y ascética en el año litúrgico, es que se está preparando para un evento muy importante. Tenemos el Adviento como preparación al nacimiento, a la encarnación y el nacimiento de Jesucristo, y la Cuaresma como tiempo penitente fundamental, que es la preparación para los misterios de la salvación, pasión, muerte y resurrección. Entonces, los primeros signos que se ponen es, los ornamentos son morados, y se omite el canto o la recitación del Gloria en la Santa Misa. El Gloria, lógicamente, es un signo de júbilo, ¿no? Gloria in excelsis Deo, de interra paz omnis boni voluntatis, ¿no? Es decir, es una exultación de gozo, ¿no? Pues ya ese gozo del Gloria lo quitamos. Y la belleza de los ornamentos, incluso más ricos, más decorados, ¿no?, el verde, que es un color
lógicamente más hermoso que el morado, incluso para los que somos del Betis, ¿no? Dicho pues se convierte en el color morado, es decir, un color pues más austero, más que tiene su significado, ¿no? Eso durante la semana, los 3 primeros domingos antes de la Cuaresma. Pasamos la sextuagésima, la sexuagésima, y después llegamos ya al miércoles de cenizas. El miércoles de cenizas, si cojo la rúbrica del misal de Pablo VI, por aquello de combinar ambos ritos, como pedía el Papa Sabio Benedicto XVI, pues nos dice aquí, entre las rúbricas obligatorias, esto para los sacerdotes que me vean, rúbricas obligatorias, en este tiempo se prohíbe, aquí no hay ad libitum, esto hay una prohibición concreta. Estoy leyendo misa de Pablo VI. Rúbrica cuarta del miércoles de ceniza. En este tiempo se prohíbe adornar con flores el altar y se permiten los instrumentos musicales solo para sostener el canto. Se efectúa, sin embargo, el domingo de Letare, cuarto de Cuaresma, y las solemnidades y fiestas. Es decir, 2 símbolos importantísimos, que son símbolos de alegría, como son las flores, y la música sacra sin acompañamiento vocal, ¿no? Entonces eso ya es una austeridad mayor, cuando ya empezamos el tiempo de Cuaresma. Si nos vamos a la liturgia tradicional, pues encontramos prácticamente lo mismo. Es decir, hay cuando en el misal de Pablo VI pasa prácticamente, pues esas rúbricas pasan exactamente igual. Aquí pues encontramos la fórmula de bendición de la ceniza, donde pues se pone en claro cómo la ceniza pues tiene ese símbolo de penitencia, de mortificación, de austeridad, donde, por ejemplo, leo una de las oraciones, ¿no?, del misal de Pablo VI. Oh Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta, escucha con bondad nuestras súplicas. Es decir, las oraciones del misal es muy bueno que recemos con ellas, ¿no?, porque encontramos ahí una sabiduría muy importante de la Iglesia, ¿no? Como diría un autor, pues más de la mitad de la teología que sé, se la debo a la liturgia, porque la liturgia nos da muchas pistas sobre los contenidos de la fe, ¿no? Oh Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Eso nos está diciendo claramente, empieza la Cuaresma, es momento de arrepentimiento, ¿no? O sea, todo lo que hagamos de austeridad es para el arrepentimiento, para convertirnos a Dios. Dígnate bendecir esta ceniza que vamos a imponer en nuestra cabeza, y porque sabemos que somos polvo y al polvo hemos de volver, concédenos, por medio de las prácticas cuaresmales, alcanzar el perdón de los pecados y emprender una nueva vida a imagen de tu Hijo resucitado, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La ceniza, el polvo, pues evoca sobre todo que la condición humana debe de ser una condición humilde, ¿no? Como decía San Bernardo, y lo decía en el comienzo de esta conferencia, ¿no? Somos un puñado de lodo soberbio, dado que paradoja, ¿no? O sea, soberbio, ¿no?, que es símbolo de fortaleza, de poder, de imperio, combinado con el lodo, es decir, con el barro. O sea, ¿qué es el barro, no? Pues el barro es tierra mezclada con agua, y eso puede ser eso soberbio, nos pregunta la Iglesia a través de su liturgia. Pues no, por eso la virtud más importante es la virtud de la santa humildad. ¿Para qué la humildad? Pues nos lo dice aquí la oración, ¿no? Porque por medio de la humildad se alcanza el perdón de los pecados, ¿no? Para alcanzar el perdón de los pecados y emprender una nueva vida a imagen de tu Hijo Jesucristo. Jesucristo es el hombre perfecto, es el hombre nuevo, en el sentido, por ejemplo, si cogemos la antropología teológica, Jesucristo es la imagen que tenía Dios Padre en el momento de crear al hombre. Al hombre, por supuesto, en su dualidad sexual, de varón y de hembra, ¿no? Ese es el modelo, ¿no? Por eso nos recuerda que Jesucristo es la imagen del hombre nuevo, es decir, del hombre ya reconciliado con Dios, ¿no?
la imagen de tu Hijo resucitado, que es el hombre nuevo, el hombre que está llamado no a la muerte y al pecado y a la condenación eterna, ¿no?, sino que está llamado a la vida y a la vida, una vida eterna, ¿no? Esa es la promesa de nuestra fe, ¿no?, de estar en cuerpo y alma, como ya lo está María Santísima, en el paraíso, junto a Dios y los santos. Más signos que encontramos durante la Cuaresma. Pues no encontramos más signos importantes hasta el domingo de Letare. Dice la rúbrica del misal romano de Pablo VI, que es como la del misal de Juan XXIII, u ediciones precedentes. En esta misa se puede utilizar el color morado o rosa. Aquí ya hay una variación en cuanto al misal de Juan XXIII. Aquí es obligatorio el uso del color rosa, y aquí ya, pues bueno, si no hay ornamento rosa, pues puede ser morado, ¿no? Se admite el uso de instrumentos musicales y se puede adornar con flores el altar. Este domingo, sigue diciendo la rúbrica, se celebra el segundo escrutinio preparatorio al bautismo de los catecúmenos, que en la vigilia pascual serán admitidos a los sacramentos de la iniciación cristiana con oraciones e intercesiones propias. Es decir, el primer signo importantísimo que encontramos en el domingo de Letare, que se llama así porque el introito de la misa, tanto el introito de la misa del misal por el Pablo VI como de la misa de Juan XXIII, pues empieza, no digo de memoria, Letare Jerusalén, es decir, alégrate Jerusalén, reunidos todos los que la amáis, regocijaos los que estáis tristes, para que exultéis, mamaréis de sus pechos y os saciaréis de sus consuelos. La liturgia cuaresmal quiere ser un paréntesis, aunque sea de un día, para llamarnos la atención. Es decir, los ornamentos morados, el color morado palidece en un color rosáceo, y se puede utilizar pues flores de forma discreta en la liturgia. ¿Para qué? Para recordarnos que esa penitencia, esa negación, esa mortificación para arrancar y desechar y excomulgar de nuestra vida el pecado, pues no nos tenemos que quedarnos en lo que uno pierde. Es decir, en las restricciones que me he puesto, ¿no?, de ayunar, o de no comer carne, o de controlar mis afectos desordenados con ciertas amistades, o con la comida, con la bebida, con la tecnología, las redes sociales, y ya las mortificaciones particulares que uno se ponga. El fin no es la tristeza que eso pueda evocar, la penitencia, ¿no?, sino que eso es para morir al hombre viejo y resucitar al hombre nuevo a imagen de Jesucristo resucitado. Es decir, la liturgia nos quiere recordar, con el uso flores discretas de los instrumentos musicales y del color rosa de los ornamentos del sacerdote y del diácono, que la finalidad de la penitencia es la alegría, al modo de la pasión de Jesucristo. Es decir, Jesucristo sufrió mucho durante su pasión y muerte, pero no se quedó en un sufrimiento vacío y una muerte como un difunto más, que se pudre en el sepulcro, sino que eso es para resucitar a un hombre nuevo, para que nos convirtamos totalmente a Dios, donde conversión y felicidad están totalmente unidos, ¿no?, y donde también está unido conversión y salvación, ¿no? La conversión, la salvación tienen como resultado la alegría, ¿no? Porque si no, no valdría la pena ser cristiano, sinceramente. O sea, si yo me convierto de mis pecados, abandono el pecado y sigo siendo un triste, pues eso pues peco, ¿no? Y por lo menos en el momento de pecar, del poco placer que me dé el pecado, pues en ese momento parece que estoy alegre, ¿no? En absoluto. Es la alegría completa, ¿no?, de convertirse a Dios, ¿no? Por eso ese paréntesis ya de un domingo ya cercano a la Semana Santa. Después, ya en este domingo, el misal romano de Pablo VI, en comunión con sus misales romanos precedentes, pues encontramos un símbolo que es importantísimo, y que yo aquí en Sevilla tengo constancia que se hacen en dos iglesias, en la parroquia, cuasi parroquia Fuente del Rey, y en la Hermandad de la Pastora de Santa Marina. ¿Cuál es ese signo muy importante? La costumbre
dice la rúbrica del misal romano, la costumbre de cubrir las cruces y las imágenes de las iglesias desde este domingo puede conservarse. Es decir, aquí ya hay el problema de las excepciones en la liturgia, ¿no? Y con la excusa de las excepciones y los ad libitum, pues al final no se hace y se pierde un símbolo importante, como es cubrir las imágenes y las cruces, ¿no? Las cruces permanecerán cubiertas hasta después de la celebración de la Pasión del Señor, el Viernes Santos, y las imágenes hasta el comienzo de la Vigilia Pascual. Este domingo se celebra el tercer escrutinio preparatorio al bautismo para los catecúmenos, que en la Vigilia Pascual serán admitidos a los sacramentos de la iniciación cristiana con oraciones e intercesiones propias. Es decir, este símbolo es muy importante y es un símbolo que nos introduce en ya prácticamente una austeridad máxima, ¿no? Y es cubrir las cruces y las imágenes de la iglesia, de modo que lo bello de las iglesias, que son las imágenes, los retablos, etcétera, pues eso ya también nos lo terminamos de cargar antes de culminar la Cuaresma, para que se vea hay más aún la austeridad en el templo, en el lugar de culto, ¿no? En las imágenes sagradas, ¿no? Que están al servicio de, por supuesto, del Santísimo Sacramento, que es muchísimo más importante, ¿no? Y también un poco esa pedagogía de purificar de nosotros esos afectos desordenados que podemos tener hacia las imágenes sagradas, ¿no? Las imágenes sagradas, las iglesias las permite a partir del concilio de Éfeso, porque ayuda al pueblo de Dios a rezar, a recordar los misterios de la pasión, los misterios de alegría, de gozo y de sufrimiento de la Virgen María, de los santos, etcétera, ¿no? Como se diría en la Edad Media, es el evangelio de los pobres, las sagradas imágenes, ¿no? Entonces, si hay algún afecto desordenado hacia las imágenes, pues tenerla durante ese tiempo cubierta nos recuerda que solamente son imágenes bendecidas y que no se puede sustituir por lo más importante, que es el Santísimo Sacramento del altar, donde sí está Dios verdaderamente presente, en los términos de Trento, con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad, el Cristo total. El mismo Jesucristo, que está glorioso ahora mismo en estos momentos sentado a la derecha del Padre, se encuentra verdaderamente presente, escondido bajo las apariencias del pan y del vino mezclado con agua consagrada, ¿no? Santo Tomás lo expresa perfectamente en su magnífico himno poético y teológico de la Dolote Devote, ¿no? Visus, tastus, gustus, indefalitur. Es decir, la visión, el gusto y el tacto se equivocan a juzgar de ti, ¿no? Porque allí está el Señor verdaderamente presente, y así lo atestiguan también los milagros eucarísticos que el Señor los envía para recordarnos la importancia y la centralidad del Santísimo Sacramento del altar. Entonces esa es la pedagogía de cubrir las imágenes, la austeridad, y para desvincular de nosotros los afectos desordenados hacia las sagradas imágenes. Después, en ese transcurso del quinto domingo de Cuaresma, durante toda la semana, pues permanecen ocultas esas imágenes sagradas, cruces y demás imágenes de santos, de la Virgen María o lo que fuese, ¿no? Y entramos en el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos quiere evocar, ¿no?, como hemos visto en el desarrollo histórico de la liturgia de Jerusalén, quiere evocar pues la procesión de palmas con la que Jesucristo entró triunfal en la ciudad de Jerusalén. Dice así la rúbrica: en este día del Domingo de Ramos, la Iglesia recuerda la entrada de Cristo, el Señor, en Jerusalén, para consumar su ministerio pascual. Por esta razón, en todas las misas se hace memoria de la entrada del Señor en la ciudad santa, y esta memoria se hace o bien por la procesión o entrada solemne antes de la misa principal, o bien por la entrada simple antes de las restantes misas. La entrada solemne, no así la procesión, puede repetirse antes de aquellas misas que se celebran con gran asistencia de fieles. Cuando no se puede hacer ni la procesión ni la entrada solemne, es conveniente que se haga una celebración de la palabra de Dios en relación con la entrada mesánica y la pasión del Señor, ya sea el sábado al atardecer
o sea, con el domingo a la hora más oportuna. Es decir, esta rúbrica del Domingo de Ramos, pues lo que quiere es recrear ese júbilo podríamos decir efímero, aparente, ¿no?, de la entrada de Jesucristo en Jerusalén, ¿no? Después toda esa gente durante la pasión pues abandonaron al Señor, inclusive los apóstoles, ¿no? Y San Juan porque María Santísima lo atrapó y se lo llevó durante la pasión, sino también quiere evocar esa alegría, ¿no?, de la entrada del Salvador, del Mesías en la ciudad santa de Jerusalén, ¿no? Por eso esa procesión por fuera del templo, ¿no?, donde la iglesia parroquial pues simbolizaría la Jerusalén por la que entra la procesión, ¿no?, donde la lectura del Evangelio de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén pues haría fuera de la iglesia, y después en la misa sería la lectura de la pasión. El misal pues te ofrece algunas fórmulas breves. El lunes, martes y miércoles santos pues sigue una liturgia pues austera propia de Cuaresma, y aquí pues lo combino con el misal de Juan 23, donde a partir del domingo quinto de Cuaresma, además de las rúbricas que conservó el misal de Pablo VI, pues añade algunas otras cosas más que nos ayuda de forma simbólica a manifestar más claramente esa austeridad. Nos dice aquí: la misa del domingo de pasión está llena de pensamiento de la pasión de Jesús y de las infidelidades de los judíos, cuyo lugar en el reino de Dios fue tomado por aquellos que fueron bautizados, es decir, por los cristianos. Desde este domingo hasta el Jueves Santo no se dice el Salmo Iudícame Deus, es decir, se refiere a partir de este domingo próximo, el domingo quinto de Cuaresma, en la liturgia tradicional de la Iglesia, pues el salmo introductorio, el introito de Altare Dei ad unque letifica juventutem mea, y todo lo que sigue después responsorialmente entre el sacerdote, el monaguillo, el sacerdote y el pueblo, las misas no solemnes, se omite para destacar esa austeridad, ¿no? También se omite el salmo introductorio, salmo 42, en la misa de difuntos. Lo primero que suprime. Después también se suprime el Gloria Patri en el introito, es decir, el introito es la antífona con la que comienza la Santa Misa, que en el Misa de Pablo VI nunca termina con el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero que en la liturgia tradicional sí siempre termina con el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Entonces eso lo suprimimos. ¿Por qué se suprime el Gloria Patri, Filio y Espíritu Santo? Porque también el Gloria es un signo también de alegría, de júbilo, ¿no?, de adorar a la Santísima Trinidad, que es lo que hacen los santos en el cielo, ¿no? Entonces eso también lo suprimimos. Y el salmo introductorio, ¿por qué se suprime? Porque es un salmo de consolación, donde se percibe ya muy cercana la salvación de Dios, ¿no? Donde, aquí tengo el salmo, ¿no?, donde el alma se acerca a Dios de forma contrita, humillada, triste por sus enemigos, y ya se le promete la salvación y la luz de Dios, ¿no? Como por ejemplo: emite luz en tuan, el veritate en tuan, envía tu luz y tu verdad, que ellas me conduzcan y me guíen hasta tu monte santo, hacia tus tabernáculos. Entonces, lo quitamos para la austeridad, y también se quita el Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en la oración secreta que el sacerdote hace en el momento del lavatorio de las manos. Es un salmo que termina con el Gloria al Padre, como también se conserva en la liturgia de las horas, y también se quita por ese resquicio que tiene de alegría, el Gloria. No solamente el Gloria in excelsis Deo, sino también el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después, en la liturgia del Jueves Santo, como liturgia de la Cena del Señor, pues tradicionalmente desde los albores del cristianismo, como hemos visto en la breve referencia histórica, pues es en la celebración donde el obispo pues consagra los crismas, ¿no? La unción de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el santo crisma, ¿no? ¿Por qué se consagra en esa celebración del Jueves Santo?
porque la misa del Jueves Santo es donde pedagógicamente se une con mayor fuerza la relación teológica que existe entre la última cena y la crucifixión. Los herejes Lutero, por ejemplo, ¿no?, y Calvino, pues contemplaban la Santa Misa simplemente como la última cena, como celebrar la última cena, ¿no? Pero no es así. Uno se va al canon romano, por ejemplo, a las palabras de la consagración, y ya en las palabras de la consagración, que están sacadas de los evangelios, pues vemos esa unión que existe entre la última cena y el crucificado, es decir, por lo tanto la consumación de la salvación, ¿no? Tomad y comed todos de él. Si yo cortara la consagración ahí, digo, efectivamente, la Santa Misa es la cena del Señor, pero es que no termina ahí la palabra de Cristo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. ¿Dónde fue entregado el cuerpo de Cristo por nosotros? Pues pasión y muerte. Esa unión, por eso existe una unión teológica entre la cena y el crucificado y la pasión de Jesucristo. Y si nos vamos a las palabras consagratorias del cáliz mezclado con agua, pues nos dice: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. ¿Dónde se derrama la sangre de Jesucristo? Y ese nuevo vínculo entre la cena y la pasión, y por lo tanto la Santa Misa como actualización de la pasión de Jesucristo, de su muerte y resurrección. Pues en la pasión, allí donde se derrama por nuestra salvación. Lo mismo lo dice el mismo Cristo en las palabras de la consagración del cáliz y del pan en la última cena, y que después pasa pues a la liturgia eucarística, ¿no? Entonces, por ser la misa donde coge más fuerza esa unión teológica entre la cena y el Calvario, pues es en el lugar donde se consagran para nuestra salvación pues los santos óleos de unción de los enfermos, del óleo de los catecúmenos y del santo crisma, que ordenará a sacerdotes, a obispos, y que consagrará altares donde se actualiza el sacrificio eucarístico de Jesucristo. Esa celebración de la misa crismal, pues lógicamente se hace en la catedral, ¿no? Después, otro de los signos importantes de la liturgia del Jueves Santo, pues es el lavatorio de los pies, ¿no? Como con un signo fuerte, importante. Aquí tengo todas las oraciones que son muy ricas, ¿no?, de la consagración del Santo Crisma, incluso con el himno antiquísimo, que os invito a que recéis y que estudiéis por vuestra cuenta, ¿no?, que Ol Redentor sume carnem, temen continenti, ¿no?, que es un himno, ¿no?, que evoca cómo la salvación de Dios se derrama a través de los santos óleos, ¿no?, del Santo Crisma y de la unción de los enfermos. Y después ya propiamente el Triduo Pascual, que es la misa del Jueves Santo, pues encontramos como signo muy potente, yo destacaría dos, ¿no? Es en el único sitio donde se ha conservado la oración, o mejor dicho, el modo de adoración máximo que se le puede expresar exteriormente a Dios, que es la oración de postración. Esa es la del Viernes Santo. En la del Jueves Santo encontramos como signo fuerte el lavatorio de los pies, ¿no?, para significar como ese título que se le da a los santos padres, ¿no?, desde tiempo inmemorial, ¿no?, Servor Servorum Dei, ¿no?, es decir, el siervo de los siervos de Dios, ¿no? La jerarquía de la Iglesia, pues, es una jerarquía que está al servicio de Dios y del pueblo, ¿no? Por eso Jesucristo nuestro Señor y sus sucesores, los obispos y los sacerdotes, pues hacen ese signo del lavatorio de los pies, ¿no?, como que están al servicio de la salvación de los hombres, ¿no? En esta misa del Jueves Santo se permite el canto del Gloria y el repique de Gloria de las campanas, ¿no?, como
para significar pues un momento importante, ¿no?, de la institución de la Eucaristía y ese vínculo entre cena y Calvario, ¿no?, y ya pues la muy próxima, ¿no?, consumación de nuestra salvación y resurrección del Señor. El misal pues te propone cantos muy hermosos, ¿no?, muy antiguos, gregorianos, ¿no?, como el Ubi Caritas es, donde pues se pone de manifiesto la fraternidad de los apóstoles con Jesucristo en la cena, y después, bueno, pues la belleza litúrgica, ¿no?, de los textos del prefacio, ¿no?, donde se pone otra vez de relieve pues el valor sacrificial de Jesucristo, ¿no? La parte central del prefacio, ¿no?, que describe muy bien la teología de la misa del Jueves Santo, el cual, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció el primero a ti como víctima de salvación, y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece, y su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. De nuevo queda otra vez clarísima la unión entre cena y Calvario, ¿no? Y después, prácticamente la reforma litúrgica post-Vaticano II, el Tríodo Pascual permanece exactamente igual, porque ya lo reformó Pío XII en el año 51, por lo tanto, pues prácticamente lo mismo. La liturgia del Viernes Santo, sobre todo, es el único día donde no se oficia la Santa Misa, ¿no?, que además podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo es posible que no se oficie la Santa Misa, que es la actualización del sacrificio de Jesucristo, el día del sacrificio de Jesucristo, ¿no?, en el Monte Calvario, ¿no? Y es pues un símbolo más de austeridad, es un símbolo más de decirnos, Dios ha muerto por tu culpa, ¿no?, como diría Nietzsche de forma, por supuesto, trágica, ¿no?, y anticristiana, ¿no?, en su obra Zaratustra, ¿no? Dios ha muerto y lo hemos matado tú y yo. Y es verdad, Dios tuvo que consumar la salvación porque nosotros nos alejamos de Él, ¿no? Y solamente su sangre preciosísima derramada por nuestra salvación es la que nos podía curar y devolver la amistad con Dios por el pecado original y personal, ¿no? Entonces es la ausencia de misa, es como un poco manifestar la ausencia de Dios por la muerte del Señor, ¿no? En la misa del Viernes Santo es donde se consumen todas las hostias consagradas que han quedado reservadas en el sagrario después de la misa del Jueves Santo, donde es también un signo potente, ¿no?, donde en la Iglesia lo único que queda es la cruz desnuda, ¿no? No hay presencia real de Jesucristo ni siquiera en el sagrario. Y un poco pues toda, por no cansaros mucho, toda la liturgia del Viernes Santo pues irá en torno a esa austeridad. Es un día de ayuno, de abstinencia, ¿no?, por aquellas palabras de Jesucristo en el Evangelio, ¿no? Los novios, los amigos del esposo, pues harán ayuno cuando el esposo no esté, ¿no? En el momento en el que el esposo Cristo, que es el esposo de la Iglesia, que somos nosotros, no está, es el Viernes y el Sábado Santo. Por eso son días tradicionales de ayuno, el Viernes y Sábado Santo, porque son días en donde no está el esposo Jesucristo. Y después la liturgia tiene del Viernes Santo algo muy hermoso, ¿no?, que son los impetratorios, es decir, donde viene a hacernos reflexionar sobre qué es lo que ha pasado en nuestra relación con Dios, ¿no?, incluso personal, qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque Dios es siempre fiel a su alianza, es perfecto, ¿no? Aquí los culpables somos nosotros, ¿no? Así, el primer imprecatorio dice: pueblo mío, como si hablara Dios, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Y ahora la liturgia te da todo lo que Dios ha hecho por ti en la historia de la salvación. Yo te saqué de Egipto, te preparé una cruz para tu salvación. Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje en una tierra excelente. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. Es decir, los imprecatorios, las estrofas combinan
la salvación del Antiguo y del Nuevo Testamento, es decir, los eventos importantísimos salvíficos del Antiguo Testamento con el gran evento salvífico definitivo que es: tú preparaste una cruz para tu Salvador, ¿no? Esa combinación de ambas cosas, ¿no? No podéis rezar y meditar esos imprecatorios, incluso el Viernes Santo es muy buen día para hacerlo, ¿no? Son muy largos, se pueden cantar porque son himnos y se cantan o se recitan mientras la gente pues adora la Santa Cruz. Después la liturgia eucarística del Viernes Santo, pues simplemente, como no hay consagración, pues se va a la reserva de donde está el Santísimo, se pone sobre el altar y se comienza directamente con el Padre Nuestro. Después se recibe la Santa Comunión y no se imparte al final pues la bendición y nada, simplemente la bendición como signo ya máximo de austeridad. Se hace una oración de poscomunión y el sacerdote ni da la bendición, ni dice ni el podéis ir en paz, ni siquiera ni el ite misae, ni el benedicamus domino, ni el ite in pace, nada. O sea, el sacerdote después de la oración de poscomunión se hace genuflexión sobre la cruz en silencio y se marcha a la sacristía. Y después, pues el Sábado Santo es un día especial de oración, de acompañar al Señor en la soledad del sepulcro, de meditar sobre la muerte de Jesucristo, incluso también de predicar, o sea, de contemplar y de meditar nuestra propia muerte, nuestra relación con Dios, nuestra relación con el pecado, es decir, un poco de hacer un examen de conciencia profundo, ¿no? De nuestra relación con Dios, de nuestra vivencia de la fe, nuestra relación con el prójimo, etcétera, ¿no? Y cómo ha ido pues la Cuaresma, ¿no? Si ha sido santa o no. Y después, por último, pues el domingo de resurrección, la vigilia pascual, donde esto ya es pues un estallido de júbilo total, es decir, toda la austeridad, todo el proceso de austeridad que ha habido durante el tiempo de preparación antes de la Cuaresma, toda esa austeridad que se ha ido aumentando durante ese tiempo, durante la Semana Santa, pues toda se quita de golpe, ¿no? Toda se quita de golpe, se descubren las imágenes, se decoran con máximo un número de flores en las iglesias, los mejores cantos gregorianos y polifónicos, contra más instrumentos mejor, si se lleva allí la Orquesta Barroca de Sevilla, magnífico. Es decir, ya es tirar la casa por la ventana el domingo de resurrección, dicho así pronto, ¿no? Entonces todos los signos, toda la potencia de la liturgia de la Iglesia, pues se saca para la vigilia pascual, ¿no? y para la octava de Pascua, ¿no? Para significar la resurrección de Jesucristo y nuestra resurrección en el evento de la resurrección de Jesucristo. Es decir, esto no es una cosa que ha hecho Dios, ¿no? Que Dios ha bajado aquí, se ha encarnado, nos ha predicado, ha curado enfermos, ha hecho milagros, ha sufrido por nosotros en la cruz, ha resucitado, se ha quitado en medio, nos ha enviado el Espíritu Santo y se acabó, ¿no? Sino que hay una participación, o sea, Dios quiere que haya una participación del hombre en su redención. Es decir, nosotros al contemplar a Jesucristo resucitado nos estamos contemplando a nosotros resucitados, que es la promesa final escatológica del fin del mundo, ¿no? Que Dios sacará de nuestro sepulcro nuestro cuerpo frágil y lo convertirá en cuerpo glorioso como el suyo, ¿no? Es decir, que nuestro destino es también resucitar, de estar en cuerpo y alma para toda la eternidad adorando a la Santísima Trinidad con todos los santos en el cielo, ¿no? Por eso esa necesidad de morir al pecado, porque en el cielo no puede entrar nada impuro. Los signos más importantes, pues me centro, por no alargarme más, en el cirio pascual. El cirio pascual tiene mucho simbolismo importantísimo que se desconoce. Primero empecemos por la materia. Tiene que ser de 100% cera de abeja. La abeja es el animal más importante para el cristiano. Más importante que la hormiga, ¿no? Se suele decir, hay que ser trabajador como la hormiga, ¿no? Que va recaudando pues alimento, ¿no? para el invierno y tal. La abeja es un animal mucho más potente teológicamente, ¿no? Y Dios la ha creado así, ¿no? Porque es un animal que está, en primer lugar, cuida muy bien a la abeja reina, ¿no? Que es la que
el origen de la vida, ¿no? de los soldados, ¿no? de las abejitas. Y después, cómo a la abeja reina se le cuida tanto. Es decir, la jalea real, que digamos, dicho así, yo no entiendo mucho de esto, ¿no? Pero es como la miel más exquisita, ¿no? Es para la abeja, o sea, para que la abeja reina esté perfectamente cuidada, ¿no? Y uno de los trabajos para conseguir ese fruto tan maravilloso de la miel, pues es los panales, que es lo que está hecho con cera de abeja, ¿no? Que es donde se saca al derretir los panales, pues el cirio pascual. Encontramos en algunos escudos de algunos pontífices, no recuerdo el nombre, los signos de las abejas, ¿no? Como signos de la lealtad de la abeja, de la abeja como el animal que más trabaja y que da el fruto más dulce, que es la miel, ¿no? Que es un signo, ¿no? de la dulzura, de la promesa de Dios, de la fe. Entonces está hecho 100% con cera de abeja. Simboliza la presencia de Jesucristo resucitado y se le graba, preferentemente pintado, ¿no? Mejor que utilizar esas pegatinas, ¿no? Que queda, eso manifiesta, en fin, pierde mucha fuerza, ¿no? El signo del cirio pascual, ¿no? Si es con pegatinas, ¿no? Mejor pintado, aunque sea más caro, ¿no? Pero para el Señor lo mejor. Tiene que tener varios signos. Arriba del todo el alfa, que es la primera letra del alfabeto griego, la omega, que es la última letra del alfabeto griego, donde se saca eso la escritura del libro del Apocalipsis, ¿no? Donde el Señor resucitado, en ese contexto litúrgico, le dice a San Juan Evangelista, yo soy el que estaba muerto, pero mira, vivo por los siglos de los siglos, amén. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Es decir, evoca el alfa y la omega la eternidad de Dios. Cuando pensamos en la eternidad, nosotros que estamos sometidos a las coordenadas del tiempo y del espacio, pues es muy difícil, porque la eternidad es que no tiene comienzo de existir. Para nosotros todas las cosas tienen comienzo, absolutamente todas las cosas materiales, pero Dios no tiene ni comienzo ni fin, es el que siempre ha existido. Por eso esa pregunta de los necios de ¿quién creó a Dios? Pues no tiene sentido al estudiar la eternidad, porque la eternidad es no hay comienzo y no hay fin, siempre existió. Eso para nosotros como personas que estamos en tiempo y espacio, pues es imposible pensarlo, pero es real, ¿no? El alfa y la omega. Después se pone el año del Señor, en este caso el año del Señor 2022. Y el sacerdote hace para bendecirlo una serie de designaciones sobre el cirio. Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega. Suyo es el tiempo y la eternidad. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, con esta brevísima oración, es todos los honores para el hombre Dios, o el Dios hombre, que se ha encarnado, que ha muerto por nosotros en la cruz, pero que ha resucitado y nos quiere vincular a la resurrección y a la vida eterna. Siguen los signos. Por sus llagas santas y gloriosas nos proteja y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y termina la bendición del cirio pascual y esa entrada solemne en la iglesia, que ya no evoca a la Jerusalén terrena del Domingo de Ramos, sino que ya el templo parroquial evoca a la Jerusalén celeste, que es esa descripción que hace el libro del Apocalipsis en el capítulo, creo que 21, ¿no? Donde da una definición de cómo es el cielo, ¿no? Hay muchos chiflados que han perdido la fe católica que intentan descubrir cómo es la vida eterna, ¿no? Uy, uno que estuvo medio muerto y vio un túnel, una luz y una cosa, o un niño que estuvo muerto yo no sé cuántos días y escribió cómo era el cielo. Esos son, con el perdón de la palabra, moñadas extraescriturísticas que un católico bien formado en conciencia no puede aceptar. Porque nosotros ya la palabra de Dios nos dice cómo es el cielo. Es la ciudad santa de Jerusalén, con muros de oro, adoquinada con oro, empedrada con piedras preciosas. No hay templo, porque el Cordero de Dios es el templo. Así es el cielo, la vida eterna, donde están los santos, donde está la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces el templo parroquial quiere evocar en esa entrada triunfal del cirio pascual, en el templo, la Jerusalén celestial, donde se adora al Cordero místico, al Cordero degollado, que quita los pecados del mundo, que está degollado,
que emana sangre, pero que está vivo, porque ha resucitado, ¿no? Y toda la liturgia pascual pues evoca eso, la alegría de la resurrección, ¿no? El texto hermosísimo y antiquísimo, ¿no?, del pregón pascual, en su forma larga, lógicamente, que debe de ser cantado, y después pues toda esa liturgia de la palabra de Dios, de la liturgia de la palabra, donde quiera ser una síntesis larga, pero con textos selectos del Antiguo y del Nuevo Testamento, sobre todo del Antiguo Testamento, de ese proceso pedagógico que Dios ha hecho en la historia de la salvación hasta llevarnos al culmen de la revelación, que es Jesucristo como evento salvífico definitivo, ¿no? Y después, pues también tenemos como signo la letanía de los santos antes de la liturgia bautismal, que tiene que ser cantada en la misa donde se bautiza a los que se han estado preparando durante toda la Cuaresma para recibir el bautismo, etcétera, ¿no? Y después de la misa, pues la comilona, como diría el director espiritual de mi seminario, de la mística a la mástica, es decir, para también celebrar de forma externa ese júbilo de la resurrección. Es decir, nos hemos privado de muchísimas cosas durante la Cuaresma, pues ya tirar la casa por la ventana. Eso es lo que quiere la Iglesia, ¿no? Pero cumplir bien ese tiempo de autoridad cuaresmal para después disfrutar. O sea, todo eso signo lo que quiere evocar es estoy contento, soy un hombre nuevo, me he configurado con Jesucristo en su pasión y muerte y ahora resucito, ¿no? Y una forma muy española de celebrar ese jubileo es con una buena comida, ¿no? Con buen jamón, buenas carnes y buen queso y buen todo, ¿no? Entonces un poco así es como quedaría pues configurado los orígenes, los signos y los símbolos del tiempo de Cuaresma y de Pascua. Muchísimas gracias a todos.